Bienvenidos al primer capítulo de Hecatombe, de este maravilloso programa que es Cinetoscopio. Este programa donde vamos a estar hablando sobre ciertas películas. Entonces, bienvenido, Owen. Ahí está. Gracias. Encantado de estar aquí trabajando en este proyecto junto a todo este personal. Bueno, listo. Bueno, la película de la cual vamos a hablar hoy es nada más ni nada menos que El Club de la Pelea. O The Fight Club. The Fight Club también, como se dice en inglés, el título original. Es una película que ya entra como dentro de, como junto con Matrix y junto con Pulp Fiction, entra dentro de uno de los clásicos de los 90. Es una película muy significativa de esa época. También incluiría del mismo director Seven o Siete Pecados Capitales. Sí, también entraría como dentro es de un muy clásico. buena, es muy clásica también. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre esta película. Creo yo que es muy importante hablar primero de que esta película en su día no fue muy reconocida. O sea, en su día ni le fue bien en la taquilla, ni a los críticos les gustó. O sea, tú puedes ver las reseñas de esa época y pues la mayoría eran muy negativas. Okay. ¿Ya? Entonces, sin embargo, a lo largo de la historia se ha ido como consagrando en un título, uno de los clásicos. Pienso que esa película pues contrasta con los días de hoy, con las personas de hoy. Quizás por eso no obtuvo los resultados que quería en su lanzamiento. Es que la película habla mucho de esa época, ¿sí me entiendes? Habla mucho pues de la parte norteamericana, de la supuesta vida... El sueño americano. Exactamente, el sueño americano. Pero para ellos mismos. Exactamente. Entonces, como hacer una crítica de eso, muchas veces los estadounidenses como que no le prestan atención a eso o lo ven como algo negativo en las películas. Es que muchas veces es mejor vivir engañado, entonces por eso... No, y el público norteamericano es eso. Sí, exacto. Durante mucho tiempo. Son los consumistas más grandes que hay. Exactamente. De hecho, eso es uno de los temas principales de la película y creo que por ahí podemos iniciar, ¿no? Sí, también, mira, bueno, aún no habían pasado lo de los atentados de las Torres Gemelas, pero ellos siempre han tenido ese resabio con el terrorismo. Con el terrorismo, sí. Y justamente la película plasma eso. Plasma algo de eso, más o menos algo de eso. Sí. Porque, o sea, a fin de cuentas, el Club de la Pelea, pues es un grupo terrorista, ¿no? Sí, exacto. o sea, empieza siendo como un grupo antisistema. Donde los hombres van a desestresarse. Exactamente. Exacto. Una pelea que supuestamente les va a ayudar. Y termina convirtiéndose en lo que ellos mismos criticaban, ¿no? Que era... o sea, yo creo que esta película es una película de Club de la Pelea, pero que no mira el Club de la Pelea con buenos ojos. Ok, es una crítica de por qué el Club de la Pelea no debe existir. Exactamente, o sea, el Club de la Pelea es una película sobre por qué el Club de la Pelea no es una buena idea. ¿Sí me entiendes? Entonces, es muy, muy bacano, porque es que hay mucha gente que cree que la película trata sobre un club. Sí, o sea, mucha gente que piensa que la película trata sobre este man, sobre Tyler Durden, que es como un man súper genial, sí. ¿Sí me entiendes? Es como los típicos... O sea, el típico hombre musculoso, así, que es súper varonil y eso. Y si te das cuenta, también es una crítica a los múltiples trastornos que te puede dar la sociedad norteamericana. Porque mira que él visita pues muchos grupos de apoyo. O sea, y los grupos de apoyo ni siquiera son funcionales. Exacto, o sea, son cosas... que tú dices, existe grupo de apoyo para esto, o sea, que hombres con problemas de testosterona o los que tienen cáncer, entonces también te hace cuestionarte y decirte, o sea, hay personas que teniendo sus cabales puestos, o sea, pueden ir a un grupo de apoyo sin tener nada, solamente para sentirse bien. O sea, con el mal de otros. El mal de otros, exactamente. Y de hecho, ahí es cuando conoce a Marta, que es como un personaje un poquito raro en la película porque es la única mujer de la película que sobresale. Sí. O sea, los demás son hombres. Y ella, es muy curioso porque ella es un personaje que es como que solamente aparece de vez en cuando y las veces que aparece no hace nada importante. O sea, hace muchas cosas que mucha gente podría calificarlo como machista la película, pero yo creo que es al revés. Yo creo que la película realmente habla, o
sea, es una crítica al machismo, creo. Pero es que en realidad este personaje también puso en jaque al personaje principal. Al personaje principal, claro, al incomodarlo e ir a todos los grupos de apoyo a donde él iba, él se sintió incómodo. Y de ahí salió pues ese trastorno de él y el club de la pelea. Creo que desde ese punto, desde donde él ya no la soportaba más, ahí se formó el club de la pelea. Se formó el club de la pelea. Sí. Bueno, un punto de vista interesante. Sí. Porque yo creo que Tyler Durden, o sea, el man yo creo que es como, yo no sé si es un trastorno realmente, yo creo que lo que pasa es que como que muchas veces uno quiere hacer ciertas cosas, pero uno no se atreve a hacerlas. Entonces yo creo que Tyler Durden es como ese personaje en el cual, el personaje de Edward Norton, que ahorita vamos a hablar de él, porque es muy interesante. O sea, el personaje de Edward Norton como que tiene, tiene unos ciertos pensamientos y unos deseos que quisiera manifestarse. Pero no lo puede hacer por él mismo, entonces tiene que crear una doble personalidad para poder... sí, yo creo que es como que no soy yo. Exactamente, es mi alter ego. Exactamente. No soy yo, es Patricia. Bueno, no, el chiste que solamente van a entender los que vieron las películas del man ese, del director, que algún día vamos a hablar de él, porque... Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, otra cosa muy interesante de la película es el personaje principal. Es el personaje principal, pero al mismo tiempo, o sea, yo no creo que sea como tal un personaje, más bien es como un individuo que podría ser cualquiera. Por eso es que no tiene nombre. O sea, el personaje principal no tiene nombre. Entonces, como no tiene nombre, o sea, la idea es que tú, como espectador, te puedas ver reflejado en el personaje. ¿Sí me entiendes? Es que yo creo que es lo que buscan este tipo de películas que llevan a la crítica. Sí, pero es que yo creo que hay mucha gente que podría haber visto esta película y podría haber visto su propia vida y decir, oye, yo la verdad es que yo sí tengo actitudes como esa. Porque el personaje de Edward Norton al principio de la película es súper consumista, compra unas, ¿cómo se dice eso? Alfombras, unos muebles así como para sentirse bien, porque él no sabe qué hacer. Para cambiar su apartamento. Exactamente, él no sabe qué hacer con su dinero y se pone a rellenar su vida con banalidades. Exactamente, entonces yo creo que también de ahí mucha gente puede ver su propia vida y decir, sí, oye, y al final eso termina en la mierda porque le explotan el departamento. Mira, es que yo siento que eso se parte de la respuesta de la película. O sea, la respuesta de la película a esa inquietud del ser humano de no saber qué hacer con su vida, ¿no? No, bueno, más que la inquietud, es como esta idea de tener que adecuar o que tener que vivir la vida bajo los estándares que están supuestos. Sí, exacto, es como bajo esa construcción sociocultural que nos han impuesto. Exactamente. Entonces, eso de que hay que tener una casa, un carro, estar bien. Exactamente, estar bien. Buscamos la estabilidad emocional dentro de lo material. Exactamente. Entonces pensamos que en realidad sí nos puede dar cierto equilibrio el estar bien, tener una casa. Y sí, nos puede dar cierto equilibrio, pero cuando eso ya no nos importa, ¿qué pasa? Justamente eso. Entonces, la respuesta de esta película a esa cuestión es explotarlo todo. Por eso es que al final explota que después nos enteramos que la explosión la hace él mismo. Exacto. Y es muy curioso porque si tú te das cuenta, la casa en la que él vive es un reflejo de su propio pensamiento. Él intenta adornarla, intenta ponerle cosas, pero en el fondo termina explotando. Y así mismo cuando él se traspasa de hogar, porque él va a otro hogar y ese otro hogar sí es realmente como él está mentalmente. O sea, no tiene luz. No, casi se muere. Tú viste que hay una escena muy chistosa en la que casi se muere prendiendo la bombilla. Sí, y en general todos los elementos de la casa son un reflejo de su pensamiento, de su psique. Y yo creo que a fin de cuentas eso también es un poquito de lo que habla la película, de cómo muchas veces creemos estar bien y cómo
en el fondo nos sentimos... Sabemos que no lo estamos. Exactamente. Yeah. Sí, porque él lo sabe desde un principio, que no está bien. Que no está bien, exactamente. Y creo que busca las soluciones donde no es. Y por eso es que termina más afectado. Exactamente. Como estos lugares de autoayuda que... Sí, exacto. De hecho, terminan destrozando completamente. De hecho, esas escenas de autoayuda, o sea, en las que él va a los lugares de autoayuda, son como escenas muy chistosas. O sea, ni siquiera son dramáticas o algo así, son muy chistosas y pues... o sea, la película no se toma en serio esa cuestión. Y en general es una película muy... O sea, una película muy... Hasta cierto punto se puede decir que gamberra. O sea, como muy te voy a hacer las cosas a mi manera y ya. Pues sí, y yo siento que es una película que toma un poco el tema espiritual y lo toca mucho. Porque, mira, cuando es la primera... Cuando se riega que hay un club de la pelea, Norton les dice que trabajamos en lugares que no queremos para comprar cosas que no necesitamos, para satisfacer a personas que no nos importan nada. Sí, son como ese tipo de mensajes que da la película que son muy directos, que hay mucha gente que de pronto podría criticar la película por ahí porque es una película que por momentos se siente muy poco sutil. O sea, es una película... Es muy directa. Hay muchas veces que le dan un mensaje directo al espectador, ¿ya? Y es eso lo que te quiere decir y no hay mensajes ocultos, sino eso. Pero yo también creo que la película... O sea, la película la gente lo podría criticar por ahí, pero no es... aún así la película tiene mucho más de lo que aparenta, ¿ya? Por ejemplo, Tyler Durden es un personaje, es como un badass. Yo creo que yo lo dije, es como un tipo duro, es como un hombre súper varonil. Tú ves que tú lo ves todo el tiempo sin camisa. Sin camisa, tomando cerveza. Exactamente. Y cogiéndose a las mujeres. Exactamente. O sea, él es como la parte masculina, la parte que intenta ser masculina de Edward Norton. Pero yo creo que al final... Es lo que él me comentaba, porque yo me acuerdo de una escena de la película en la que él mira como como un letrero. Yo no me acuerdo qué él decía, pero él llamaba, o sea, era como un letrero de pantaloncillos de hombre. Sí. ¿Ya? Y él decía no le prestas atención a eso es solamente automasturbación. Le decía eso, ¿ya? Pero si tú te pones a pensarlo un poco, él también es la propia automasturbación, porque él está... O sea, él es un ser creado únicamente para satisfacer las necesidades propias de Edward Norton. ¿Sí me entiendes? O sea, él como tal es automasturbación, entonces es irónico que él diga eso. Entonces okay. Yo creo que ahí radica también parte de la esencia de la película, en esa escena. Sí. En decir como esta persona cree que está haciendo las cosas bien y cree que tiene la razón, cuando en el fondo no es así. Porque hay mucha gente que... es como autoengañarse. Exactamente. Es muy fácil, en realidad, caer dentro del autoengaño y convencernos a nosotros mismos de que cosas que están malas son buenas o de que hacer cosas malas está bien. Es muy fácil. Porque nada más basta con convencernos a nosotros, no hay que convencer a más nadie. Sí, exactamente. Entonces la película al final, yo creo que de lo que trata realmente la película es de decir, el club de la pelea no es una buena idea. O sea, el club de la pelea, porque es que si tú te das cuenta, la película es una película antisistema, pero también es una película antisistema. Porque... Sí, claro, tiene esa dualidad de la crítica. Y también depende, pues, de qué punto de vista lo vea el espectador o desde qué punto de vista lo quieres ver tú. Sí, porque hay mucha gente que yo creo que tergiversa el mensaje de la película. Es que esto es lo que sucede con la mayoría de las películas, o sea, no lo vemos como una crítica, sino como un mensaje. Y como lo vemos como un mensaje, recibimos el mensaje tal cual y como nos lo entregan. Ahora bien, si nosotros vemos la película desde un punto de vista crítico, decimos, oye, esto no está bien. Exactamente, porque es que, o sea... Entonces tú dices, ok, ya lo veo desde otro punto. Sí, porque es que esta gente que critica tanto el sistema está haciendo lo mismo. Porque, sí, obvio, o sea, hay una escena que a mí me parece muy genial, en la que el personaje está como... Cuando Edward Norton se despierta, está en la casa, y empieza a ver a este poco de gente trabajando, que no sé qué. O sea, tú lo ¿Qué ves, pasó aquí? O sea, tú lo ves y tú dices, esto parece una mesa de trabajo. O sea, sí. no, parece una empresa
donde con la lista, con Sí, todo. exacto. ¿Sí me No, y está el que abre la puerta, está el que limpia, el que cocina. Exactamente. O sea, todos agarraron su rol. Exactamente. Y el que fuma, porque hay un man que estaba como fumando, pero tú lo ves que lo están regañando por haber fumado. Entonces, ¿cómo es posible que esta supuesta... ¿cómo es posible que este supuesto club de la pelea, que se supone que es algo antisistema, y eso, critique a alguien por estar fumando? Cuando lo que se supone que lo que está haciendo el club de la pelea es permitir la libertad de estas personas. Es que aquello que empieza como revolución siempre termina oprimiendo. Exactamente. Me parece que es algo muy sistemático y que ha pasado y que... Sí, es como comunismo. Comunismo también es algo sistemático. Exacto. O sea, el comunismo supuestamente es algo que no busca la sistematización, o sea, que busca hacer como más natural. Y termina siendo más Sí, sistema que todo porque sí. en realidad no te da esa sensación de libertad que te da el capitalismo. Por lo menos el capitalismo te vende esa sensación. Sí, O sea, por lo menos. él te dice, sí, tú estás oprimido, tú estás controlado por todos lados, pero te sientes libre, estás feliz. Exactamente. Otra cuestión de esta película es la forma en la que está hecha. O sea, no es solamente lo que dice, sino cómo lo dice. Y lo que te Y muestra tiene una cuando forma- lo dicen. Uy, si tiene una forma... Esta cuestión es algo muy, yo creo que tarantinesco, por así decirlo, de que el personaje de Edward Norton, perdón, de Tyler Durden aparece en unos metrajes de la película. O sea, tú ves que hay unas partes en las que está recortado, así mismo como él lo muestra. Sí. En las películas, que él como que coge pedazos de películas porno y las mete en películas infantiles. Ah, Así sí, como sí. un frame así. Hace recortes, sí. Entonces, si tú ves la película bien, hay varias partes en las que aparece Tyler Durden, incluso antes de que el personaje se presentara, a veces aparece de vez en cuando algunos frames de la película. Sí, antes de que incluso se conocieran en el avión, él aparece. Sí, ¿verdad? Sí, él aparece. Sí, claro. Entonces sí, la forma en la que la película está hecha es bastante inteligente, ¿ya? Y muy, o sea, muy inteligente en el sentido de que la película no se toma, o sea, no te explica todo. Obviamente, la película sí es así directa. Sí, es bastante directa. Pero hay como detalles y vainas que solamente tú lo puedes ver como la segunda vez que la ves. Hay ciertos detalles, ciertas vainitas que al principio tú no habías notado. Sí, es que, o sea, en realidad la película también nos da una sorpresa al final. Porque todos, la primera vez que nos las vimos, fuimos engañados. Es la primera vez que... Fuimos engañados. Y es que la segunda vez que uno ve la película es como de... O sea, todo el tiempo estuvo ahí. Sí, exacto. Todo el tiempo. Es que todo con detalles y vainitas. Exacto, hay muchos detalles que te muestran de que... De que ya desde antes ya Tyler Durden Sí, exacto. era una creación de la mente de él. Exacto. O sea, eran la misma persona. Todo el tiempo te lo dicen con detalles y vainitas. Con detalles muy sutiles. Como la vaina del candado o la cuestión del carro, que cuando está en el carro, que él está del lado, no me acuerdo si es del lado izquierdo o derecho. O sea, cuando No, y esta escena de que cuando Marta, después de que terminas de hacer el amor, Marta va donde él y le dice que sí que tiene porque está tan extraño. Ah, sí. O sea, y uno dice, what the fuck, ¿qué pasó aquí? O sea, todo el tiempo te lo están diciendo en la cara y uno como estúpido viendo la película por primera vez como... La escena que me da mucha risa es cuando Tyler está haciendo el amor con Marta y entonces él está en la cocina diciendo que, qué bulla, que me tienen ya harto, que pasan teniendo relaciones y uno cuando se la ve la segunda vez uno dice, uno dice que estúpido eres tú mismo. Y de hecho, la primera vez que uno la ve uno sí se sorprende, porque es que yo creo que es una sorpresa que también hasta cierto punto cambia el mensaje de la película. O sea, hace que la película tenga otro significado, ¿ya? Y otra cosa, ¿no es esta película también una crítica un poquito al machismo, decía yo? Porque el personaje de Marta, ya lo hemos dicho ya, solamente hace 3 cosas en la película. ¿Okay? Cocinar, coger y molestar al protagonista. hace esas 3 cosas solamente en la película, solamente hace esas 3 cosas. Y es hasta una crítica porque o sea, es una crítica a este pensamiento de super machista, bueno, no sé si machista, pero sí super musculosa, que el man tiene que estar todo el tiempo, ¿sí me entiendes? Sí, no, es que es un club de la pelea. Y este primer grupo donde va el protagonista,
que es de hombres que no tienen testículos y que tienen un tratamiento de testosterona, o sea, y a él le toca abrazar al que tiene las tetas. Exacto, o sea, y es como que... No, y no es que hay una cierta burla, ¿no? Hacia el machismo. Hay una cierta burla. Sí, hay cierta burla hacia el machismo, y es que en ese tiempo el machismo estaba, o sea, en su auge. Sí, pero es que incluso las películas de Clint Eastwood, por ejemplo, en esa... Bueno, no en esa época, pero... O sea, siempre en el cine, las películas de acción, un hombre siempre termina cogiendo una pistola y matando a alguien, ¿sí me entiendes? Sí. Y es algo que en el cine cada vez se reflexiona más en el tema, sobre todo en los últimos 30, 40 años, el cine cada vez más reflexivo acerca de cómo se usan de cómo se usa la violencia en el mismo cine, ¿sí me entiendes? Y esta película en parte también habla de eso, pero también hay que entender un poco, o sea, y acá hablamos maravillas de David Fincher, porque hay que admitirlo, que el tipo supo coger la esencia del libro, sí, y transmitirla a la película. Pero también hay que darle las gracias a este man, que ahora mismo se me olvidó el nombre, que el nombre es un poquito raro, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre del escritor. Pero también, o sea, la idea fue genial. De hecho, el man es homosexual. ¿Sí? Sí, el escritor del Club de la Pelea es homosexual, lo cual yo creo que evidencia bastante, ya tú dices... La crítica al machismo. Sí. Otra cuestión de la película, yo creo que ya habíamos empezado el tema ya, pero no lo habíamos terminado, y es la manera, o sea, no solamente cuestión de que David Fincher es un gran narrador, ya, sino que las formas con las que habla al espectador son muy increíbles, porque la película yo creo que es de las películas con una de las estéticas más, ¿cómo te digo?, más evidenciables. O sea, esta película, como esa estética del color que tiene, el color, o sea, así como ese color, ese verdoso, amarillento, le da un toque y esos granos, porque tiene granos. Y la película o sea, toda la película tiene una estética muy, como te digo, ¿cómo se dice? Como muy... oscura. No, sí, pero como muy homogénea. Sí, exacto. O sea, la película... Me gusta mucho esta escena donde el protagonista, el personaje principal, está así sacando copias. Sacando copias. Me parece muy estética, o sea, muy simétrica, muy todo, y la cara del man colabora para hacer una escena espectacular. No, y esa cuestión también de la actuación de los personajes, o sea, tanto Brad Pitt como Dan Norton se lucieron y Marta espectacular con ese personaje, o sea, ella siempre hace... Sobre todo por los gemidos. Ella siempre hace unos personajes espectaculares, es como... ella es como la Johnny Depp, pero en mujer. Muy bien, mujer. Sí. No, ella es como... Bueno, en esta película ella es como la femme fatal. ¿Sí me entiendes? Sí. Como la mujer que es como oscura. De hecho, hay un plano de la película que me gusta bastante, que es el plano donde ella está fumando. Espectacular. Sí. Que está fumando en el grupo, en un grupo de ayuda. Y todo el mundo se la queda así como... Sí, él se la queda como viendo así y ella lo más de normal. Exactamente. Y es que un personaje muy estético. O sea, sí, exactamente. También. O sea, es como siempre mantiene su figura. Su figura sí. Y, o sea, en cuestiones técnicas la película es bastante impecable por todo eso. O sea, por la fotografía, por las actuaciones. Pero también hay, o sea, también también la película, yo creo que también la película sabe como transmitirle al espectador todas las cosas que, o sea, porque es una película que a pesar de ser tan antisistema y eso, es una película muy hollywoodense. Es súper entretenida, las escenas de pelea son muy buenas. Y son muy buenas. Bueno, acá las escenas sí son, son violentas y sangrientas. O sea, yo me acuerdo mucho de una escena que me gusta mucho, es cuando el personaje de Edward Norton está golpeando a un blanquito, no me acuerdo qué es, pero sé que es un blanquito, lo está golpeando y hay insertos de las caras de las otras personas, como viendo así como, uff. Sí. Escena buenísima. Ya es cuando están todos reunidos en el sótano. Exactamente. Sí. Otra escena que mucha risa, en realidad me dio mucha risa porque te la entiendes cuando la vuelves a ver. Es la escena en donde él está peleando con Tyler. Sí. Tú dices, escena, o sea, este man estaba peleando solo. Exactamente. De hecho, eso al final pues se comprende al final. Sí, exacto. Porque al final muestran algunos cortos, algunas
O sea, muestran algunos segmentos de algunas escenas anteriores. No, y es que, y te das cuenta de que el club de la pelea se formó por un tipo que se estaba golpeando él solo. Y, o sea, lo que más me da risa es que el otro llega y le dice, ¿qué haces? No, estamos en el club de la pelea. Tú te estás golpeando, supongamos, tú te estás golpeando, yo llego y yo te pregunto, ¿qué haces? No, estoy en el club de la pelea. O sea, tú mismo, ay, el otro man todo loco también. Sí. Ay, qué chévere, yo también quiero entrar al club de la pelea. O sea... Sí. Hay muchos clubes de la pelea en la vida real, lo cual es muy... Este fenómeno, el fenómeno se comenzó a ver en España. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, o sea, como que la gente vio la película y pensó que la película trataba sobre el club de la pelea. O sea, sí trata sobre el club de la pelea, pero es una película que no aprueba el club de la pelea. Sí. Yo todo lo contrario. Y el club de la pelea es la vida real, lo cual es muy contradictorio. Porque, no, y es muy curioso porque o sea, es una película que yo creo que ya lo había empezado a decir ya, es una película muy hollywoodense. Sí. Muy hollywoodense. Las escenas de acción, las escenas de pelea, los actores son todos de Hollywood. Y, o sea, ¿qué director más hollywoodense que David Fincher? David Fincher. Es uno de los más hollywoodenses junto con... o sea, esta película es súper hollywoodense. Súper hollywoodense, pero esta película es muy hollywoodense y es muy, como un poquito contradictorio, ¿no? Porque la película va en contra de todo eso del sistema, de ser, ¿cómo se dice eso? De ser, o sea, de ser muy consumista, ¿ya? Y la película... Sí, o sea, como que toda la mierda. Tú puedes comprar camisetas del Club de la Pelea. Hasta ahí, ¿cómo se dice eso? Funkos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Fucos, esa vaina que son los como... muñequitos. Sí, muy... cabezones del Club de la Pelea. Sí, un poquito... Es contradictorio, ¿no? Porque esta película que habla mal sobre el capitalismo y sobre esas cosas es al mismo tiempo... O sea, es una crítica al sistema desde el sistema. Es que... No sé, se ha convertido como en una tendencia el hecho de que cosas contra el sistema se vuelvan tendencias, sí, se vuelvan todo lo contrario a lo que en realidad quisieron sus autores. Exactamente, porque muchas veces a ti te venden lo que es el ser antisistema, también te lo están vendiendo. Sí, claro. Es muy interesante eso. O sea, cómo el sistema... No, cómo el antisistema se ha vuelto parte del sistema. No, ¿sí o cómo el sistema, o sea, utiliza lo que en realidad está en su contra. Para su propio... Sí, porque, o sea, es como las bandas de rock, supongamos, que... El sistema se da cuenta de que, estos quieren ir en contra de nosotros. No, pues entonces vendámosles lo que les gusta. Exactamente. Es como, no sé, como vender un discurso a la gente todo el tiempo de... Hey, nosotros estamos haciendo esto en contra de los poderosos, en contra de toda esta gente. Exacto. Y al hacer eso también le están vendiendo, están haciendo exactamente lo mismo que ellos hacen. Sí, exacto, no, o sea, es que es lo mismo. No, el sistema lo es todo. Sí, eso. De alguna manera. No hay forma de escapar. Sí, es como la película esa que vimos de de Lobster, la langosta. La langosta, el cangrejo. La langosta, bueno. Sí, porque si tú te das cuenta, tanto en esa película como en esta, el antisistema funciona como también como un opresor. Sistema, sí, como un sistema también. ¿Ya? Y que suprime los sentimientos básicos del ser humano. Y te da como que los parámetros para estar con alguien. Como para vivir tu vida supuestamente. ¿Ya? Entonces, eso también, sí, porque lo que dice Tyler Durden, los comentarios que él hace son muy propios de cualquier folleto que te venden en la calle, bueno, no en la calle, pero sí como que cualquier imagen que tú ves en Facebook. Por eso es que la película es tan popular en ese sentido, porque tú ves muchas imágenes, muchas frases esas que tú las ves en Facebook, las ves en WhatsApp, así, las historias. Las frases hat. Sí, exactamente, como las frases que son como muy contradecir el sistema y eso, ¿sí? Sí. ¿Ya? Y la película al final de cuentas se burla un poco de eso. También, si es que se da cuenta de que en realidad luchar contra el sistema es un poco sirve, estúpido. no, exacto, no sirve para nada. Y que... No, la película es antisistema, la película sí es antisistema, porque la película sí está en contra del consumismo, sí está en contra de todo esto de decir, acepta el dolor y vive tu vida. Sí, exacto. Tienes que... Pero es que es muy interesante porque es que al principio el personaje de este man, al principio él está bien, de hecho está buena de salud,
¿ya? Y a lo largo de la película va perdiendo dientes, o sea, se va desangrando y Va eso. perdiendo su estabilidad, va perdiendo cómo se ve. O sea, se va demacrando, se va demacrando. Exactamente. Y cada vez se está como condenando a sí mismo cada vez más a la realidad. ¿Sí me entiendes? O sea, cada vez más se convierte en algo como más realista, en el sentido de que cada vez está más conectado con el dolor. Por eso, es que yo creo que realidad y dolor son casi que sinónimos. Sí, es que darse cuenta de las cosas es doloroso. Sí. Sí. No, y es que la... No, y es que de hecho, yo si no estoy mal en una escena de la película en la que le dicen como que acepta tu dolor, y le echan la... cuando le da el beso y le echa el producto químico en la mano para que lo queme. Que es el mismo. El mismo, sí. Como que el mismo diciéndose, acepta el dolor, estás viviendo el mejor momento de tu vida y quieres imaginar unicornios. No, acepta el dolor, acepta la realidad. Exactamente. Lo cual es un mensaje muy interesante. Sí. O sea, porque yo creo que esta película es muy única. O sea, yo creo que no hay ninguna película que lleve su mensaje de esa manera en la que no la hay. No creo que la haya. Dudo mucho que vuelva a ver una película como esta en algún momento. No creo que hagan algo parecido tampoco. Algo también interesante de la película es que, bueno, si tú te das cuenta, ya habíamos contado, ya la película es muy hollywoodense, y algo muy hollywoodense de los 90 era usar los efectos visuales de forma un poquito innecesaria a veces, y en esta película pues también pasa eso, porque al principio de la película como que el plano empieza como dentro con la mente del... Exactamente, empieza así, de la cámara como que se empieza a alejar, a salir exactamente, y termina pues como por este plano de detalle así de la pistola, así, lo cual o sea, es un inicio muy genial y muy bacano, pero es algo un poco innecesario, ¿no? Hacer todo eso. Sí. O sea, es algo un poquito extraño. Y también las escenas de cómo te explican lo de la explosión. Sí, son buenas. Son muy buenas también. Sí. O sea, un uso. Porque hay muchas películas que a lo largo de los años se vuelven cada vez menos vigentes. Pero yo creo que esta película no es así. No, esa película jamás, o sea, no tiene fecha de caducidad. Sí, exactamente. No solamente en la filosofía y en la forma en la que está hecha, sino también en muchas cuestiones técnicas. Porque es que, o sea, si tú ves los efectos visuales de esa época, como los de, no sé, los de Rápidos y Furiosos, por ejemplo, o sea, se ven como muy toscos, innecesarios y eso, pero lo de esta película, o sea, la parte visual y eso sí queda muy vigente incluso hoy en día. O sea, la película se ve espectacular para su época. Exactamente. Y una película que tiene un cierto tono videoclipero, por así decirlo. O sea, de videoclip. Sí, exactamente. O sea, como que la película no es lenta. ¿Ya? No, para nada. Para lenta. Es muy rápida, muy constante. De pronto la primera parte. De pronto un poquito pero yo creo que es necesario que sea más lento, porque están explicando como la vida de él. Exactamente. Y ya cuando entra el personaje de Tyler Durden, ya es como más impactante la parte visual. Ya, entonces yo creo que en ese lado la película no pierde vigencia nunca. No. Va a ser muy complicado que esta película pierda vigencia, porque incluso yo diría que la filosofía de esta película es más valiosa hoy en día que hace 20 años. Sí, claro. Porque hoy en día cada vez más nos venden estas cuestiones Hoy más que nunca nos están vendiendo la libertad. Exactamente. Entonces, y esta película nosotros somos conscientes de eso. La película habla sobre eso, pero ella misma sabe que no vamos a poder contra lo que nos está oprimiendo. Exactamente. Y es muy gusto, pero es que, o sea, es muy bacano como esta película habla. Porque esta película podría haber mandado un mensaje simple de decir, no, el dinero no compra la felicidad. Sí, la película podría haber dicho eso, pero yo creo que se queda con un mensaje mucho más potente y de decir como que... No, porque abarca las enfermedades mentales también. Sí, también. No, pero es que también, o sea, porque te digo, esta película podría haber dicho lo del típico mensaje del dinero no da la felicidad, pero se queda, o sea, da mensajes mucho más completos, como diciendo, el ser humano ha llegado a un punto en el cual la vida ya no tiene ningún sentido. Porque es que, de hecho, el personal al principio de la película está bien, está nice, está todo, tiene casa, tiene carro y eso. Trabajo, todo. Y aún así se siente miserable, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces yo creo que la película también habla
Sí, y creo que todos en algún momento, si vamos a llegar a ese punto. Esa es la cuestión, porque todos siempre anhelamos ese momento, pero cuando llegamos ahí, ¿qué? ¿de ahí para adelante qué? ¿Qué? Exacto, ¿qué? Exactamente. Entonces, es muy interesante esta película, cómo cuestiona no solamente cómo te venden la libertad, sino también los o sea, el propósito de tu vida, el propósito que tú, o sea, cuando lo alcanzas, ¿qué pasa? o sea, o sea, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿El que te dicen que tienes que tener o el que tú mismo te vas a crear? Exacto. Ya, o sea, yo creo que también la película habla de eso, porque el personaje cumple con lo que supuestamente tienes que tener, sí. Y aún así está... Y lo bueno es que ya no lo muestran finiquitando esa parte, o sea, finiquitando la parte de que sí, ya tengo todo, tengo carro, o sea, ya él tiene todo eso, ya no nos muestran todo el proceso, sino ya todo, nos muestran que ya tiene todo y, bueno, ya tengo todo, ¿y ahora qué? Ya, sino que como que en esta cuestión de vivir tu vida, no como buscando todo el tiempo dinero y eso, porque al final de cuentas el personaje ya tiene ya eso cubierto, ¿sí me entiendes? Entonces, habla de cosas más profundas y habla de cosas más humanas, por así decirlo, ¿sí me entiendes? Y yo creo que termina siendo muy potente, o sea, termina siendo muy devastador el mensaje de esta película. Okay. Hasta el punto de que yo creo que te podría cambiar la vida. Sí, totalmente. Sí, puede cambiar totalmente tu perspectiva acerca de la vida. Exactamente. Sí. Ya. Y bueno, yo no sé, ¿a ti la película te impactó mucho cuando te la viste? Cuando me la vi por primera vez, sí. Yo te voy a ser sincero, yo la primera vez que me la vi no me impactó tanto. No, a mí cuando me la vi por primera vez, sí. Pero me impactó mucho más cuando me la vi por segunda vez. Sí, verdad. Claro, porque ya... Vez que uno la ve, no hay nada como tener el conocimiento previo. Exactamente. No, y es que la segunda vez... No, y es algo que también ha dicho David Fincher, él mismo lo dijo una vez. Él dijo que él cree que queda muy claro el mensaje de la película. A pesar de que hay mucha gente que piensa lo contrario, pues sí, el mensaje de la película al final es, sí, ser antisistema, ya por así decirlo. Y, o sea, él mismo lo dice, que él cree que queda muy claro en la película. Ya, a pesar de que hay gente que cree lo contrario. Sí, ya, queda claro. Sí, claro que sí. Queda claro, evidente. Sobre todo la segunda vez que lo ves. Exacto. Exactamente. Y también algo muy, muy bacano de esta película es cómo retrata a esa generación. Porque si te das cuenta, en la película ellos dicen, nosotros somos la generación que no vivió ninguna guerra, ninguna crisis, ninguna depresión. Eso me parece muy interesante. La guerra, nuestra guerra es la guerra espiritual. Exactamente. O sea, en Estados Unidos siempre ha habido problemas económicos, siempre ha habido problemas de guerras y esas cosas, pero hubo una generación como de los 80, de los 90 por ahí, que no vivió casi nada de eso. O sea, la película también habla sobre esa generación. Yo creo que esa generación es la generación del mundo perfecto. Esa generación. ¿Sí me entiendes? Okay. O sea, esa generación que no tuvo que vivir ni con ningún problema económico, ni con ninguna guerra, es la generación perfecta en el sentido de que no tiene ningún problema. Pero al mismo tiempo es la generación más vacía. Sí, exacto. Es como cuando tú lo tienes todo. Exactamente. Cuando tú lo tienes todo ya nada te llena, o sea, nada te parece especial, nada te parece bueno, nada te parece que, joder, me puede gustar esto. Porque la felicidad, a fin de cuentas la felicidad proviene de los momentos infelices, del dolor. Sí, exacto. O sea, la infelicidad causa la felicidad. ¿Cómo sabemos qué es la felicidad si nunca hemos sufrido? Eso, entonces es eso, si tú siempre eres feliz, ya no vas a encontrar nada, o sea, nada con lo que puedas ser más feliz. Si siempre lo estás. O sea, si todo es de color rosa. Nada, si todo es de color rosa, nada de color rosa, ¿sí me entiendes? Ajá. O sea, tienen que haber cosas malas en tu vida para que después te puedas tener cosas buenas. Exacto. Exactamente. Esos son los contrastes de la vida. Es como, para saber qué es una comida deliciosa, primero tienes que saber qué es el hambre. Exactamente. O para saber... Sí, porque cuando uno come con hambre, uno come... O sea, la comida sabe más rica. Exacto, o sea, para tú saber lo que es, o sea, el sueño y lo rico que es dormir, primero tienes que estar agotado. Y de los problemas pasan de ser problemas económicos a problemas espirituales. A problemas sentimentales, o sea, problemas que en realidad puede que les demos menos importancia cuando no tenemos las cosas que queremos. Exactamente. Entonces, esta es definitivamente una de las
de las mejores películas de David Fincher y una de las mejores películas de los 90 también. Yo diría que la pondría en ese catálogo. Sí. Yo no diría que es la mejor de David Fincher, porque a mí me gusta más la que hizo con Aaron Sorkin, la de la Red social. Me parece, un día deberíamos hablar de, porque es que esa película es no comparto idea contigo porque no, me gusta más Seven. ¿Te gusta más Seven? ¿Seven te parece mejor que la red social? No, a mí la red social me parece me parece la mejor de David Fincher por la combinación tan excelente que yo creo que es la mejor combinación de la historia del cine. Aaron Sorkin y David Fincher. O sea, son personas contrarias, pero complementarias. Pero se complementan a la perfección en esa película. Y no, la red social es un película. Ya, junto con el Club de la Pelea, junto con Seven, junto con todas esas. O sea, David Fincher es un tipo que ya se ha ganado un puesto respeto, sí. O sea, es considerado por muchos como uno de los mejores directores hollywoodenses. Y muy joven, por cierto. Con razón, sí. Es muy joven. Sí, de hecho él trabajó mucho tiempo con Steven Spielberg. O sea, él fue creciendo. Por eso es que sus películas son tan técnicas, en el sentido de que, o sea, están muy, muy cuidadas técnicamente. Porque él durante mucho tiempo trabajó como, o sea, él era como asistente, o sea, él conoció mucho la parte de la producción de la película antes de empezar en la parte artística. Okay. ¿Ya? Entonces, por eso es que sus películas son visualmente, o sea, y técnicamente son muy impecables las películas de él. Y esta no es la excepción, es muy, muy cuidada la película. O sea, está muy, muy cuidada. Y yo creo que eso también ha hecho que el paso de los años no se le vean. O sea, tú ves la película de un día y, sí, parece que fue grabada ayer. Exacto. Sí, lo cual es muy un plus de la película. Bueno, yo creo que con todo esto que mencionamos, yo creo que ya hablamos bastante del Club de la Pelea. Yo creo que ya dimos ya nuestra opinión. Y bueno, sin más que decir, vamos a concluir. No, entonces, si les gustó mucho esto, no olviden ver los próximos capítulos porque vamos a hablar de otras películas. Y si quieren hablar, o sea, si ustedes han visto una película que les gusta mucho, o sea, déjenlo en los comentarios que nosotros lo leemos. Exacto. Y vemos a ver si de pronto nos gusta a nosotros también. Entonces, hasta aquí el capítulo de hoy. Cinetoscopio. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.